Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Un nuevo vídeo que os voy a traer sobre qué va a ser, a ver si lo adivináis. Pues sí, Chemi Project. Otra vez nos vamos a centrar en los objetivos, ¿vale? Pero esta vez desde un punto más amplio. Este vídeo va a ser muy corto. ¿Para qué sirven los objetivos dentro del juego? ¿Para qué sirve eso? Bueno, dentro del capítulo 3, ahí he puesto una serie de ideas que tiene cada supervisor para conseguir un producto final y que ellos harían una aplicación o harían otra. Vale, eso lo he tenido que poner porque es un juego y le da riqueza al juego, pero en la vida real todo eso es fictivo, ¿vale? O sea, este juego se centra en enseñar cómo la química funciona, cómo juntar unas cosas con otras, en su reactividad y en las cartas por separado en lo que representa cada carta. Esto de juntar cada carta que es útil de por sí con otras cartas que también son útiles de por sí y hacer una cadena molecular, un polímero, es una idea bastante ficticia. En la vida real es mucho más difícil. O sea, en la vida real, hacer cada una de esas conexiones que se hacen en el juego, pues como mínimo tarda días. Como mínimo tarda días, si no a veces semanas, si no a veces algún que otro mes, ¿vale? Porque primero tienes que tener claro que tienes los reactivos, tienes que tener claro las condiciones, tienes que tener claro los posibles productos y subproductos que vas a tener, que muchas veces haces una reacción y en la vida real si tienes un rendimiento inferior a un 50%, siempre, no, en el ámbito industrial por supuesto eso está prohibido, en el ámbito académico, universitario, es que cuando estás haciendo tu PhD, doctorado, cuando estás haciendo tu doctorado, eso ya empieza a no molar. Un rendimiento menor al 50% siempre dices, solamente voy a obtener la mitad de lo que he puesto, no mola, ¿vale? Entonces en este juego muchas de las conexiones, sobre todo cuando tienes 100.000 grupos funcionales, en el juego es fácil, tú dices esto va a atacar aquí y se hace, ¿no? En la vida real seguramente te puede atacar a otros grupos funcionales. Y por ejemplo, si querías poner un alcohol, pues pongo por aquí, pero tienes 300 alcoholes, te va a atacar a los 300 alcoholes. Entonces por esa parte, Chemi Project es ficción. Pero Chemi Project te ayuda a comprender qué conexiones son posibles, ¿vale? Y cómo hacerlas. Entonces, los productos finales, repito, son ficciones. En la vida real os podría decir, pues con este producto se va a utilizar para curar el cáncer de no sé qué, como hacen en un montón de películas, ¿no? Del estilo, esta tarde pues le he puesto un metilo aquí después de haber hecho una oxidación reductiva y ahora lo estoy probando en el paciente, ¿no? Una cosa que realmente ocuparía todo un doctorado o más de uno, porque estamos hablando de ponerlo en un paciente, en una persona normal. Desde que comience la idea hasta el final pueden pasar 10 años. Me he tirado una hora para completar la partida. ¿Qué partida más lenta ha sido esta, no? Pues eso en la vida real hubiese sido toda una vida y más de una persona hubiese sido necesaria para completar ese objetivo. Entonces, la idea de Chemi Project está muy clara. Tienes que divertirte y, de paso, si quieres, aprender algo. Y por último, tenéis lo que es el rol del juego, que es la ficción dentro del juego, ¿vale? Pero Chemi Project se basa en este orden. Primero divertirse, luego aprender y después tienes la ficción. ¿De acuerdo? Y bueno, esto era una de las cosas que quería aclarar. Muchas gracias por vuestra atención, comentar cuando queráis, darle a me gusta, coger y compartirlo contra un amigo para cualquier cosa que queráis. Y bueno, oye, a ver si hay suerte y conseguimos sacar el Chemi Project una vez. Vamos a conseguir ahí educación química saco
y viva la ciencia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Au.